utilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Es decir, viene contando el relojito del tiempo y cuando ocurre una causal de interrupción de la prescripción, se resetea ese relojito, volvemos a cero. Si fuera un reloj de arena, el reloj viene bajando la arena y bueno, eso no sirve porque de todos nos quedaría la arena del otro lado. No, si fuera un reloj digital que está corriendo y que el reloj tiene que llegar a 1 año, porque ese es el plazo de prescripción, y ya vamos por 350 días y de repente ocurre una causal de interrupción de la prescripción, el reloj regresa a cero. Entonces, sobre todo eso puede pasar con los 2 segundos incisos. Con el primero no, porque si es el primero es porque ya estamos en la demanda y entonces ya no empezaría a contar otra vez el plazo de prescripción. Pero con cualquiera del segundo o el tercero, dice: si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudales el derecho de la persona contra quien prescribe. Yo soy deudor de una obligación y como obligación que es, está sujeta a un plazo de prescripción, y de repente yo le mando una carta a ese acreedor diciéndole: mire señor, fíjese que disculpe que no he podido cumplir con mi obligación, pero deme unos días más porque yo ya voy a tener unos ingresos y entonces le voy a poder pagar. Ahí se interrumpe la prescripción. Y si era algo que estuviera sujeto a un plazo de prescripción de 1 año y esa carta se la envío cuando van 11 meses de ese plazo de prescripción, a partir de que yo envíe esa carta regresamos a cero otra vez. Si yo quisiera alegar prescripción, pues tendría que esperar que transcurra 1 año completo y no solo el mes que me hacía falta. ¿Estamos claros, eh? En la prescripción no hay algo parecido. La prescripción, una vez empieza a correr, sigue corriendo y no se detiene por nada. Perdón, la caducidad. A ver, recapitulando, la prescripción tiene estas causales de interrupción y la caducidad, una vez que el plazo empieza a correr, no se detiene por nada. Empieza a correr y una de dos: o se demanda o se cumple el plazo. No hay algo en medio que pudiera afectar, ¿sí? Solo me quedó una duda, digamos, para la prescripción, para la interrupción. ¿Se puede realizar dicha interrupción con cualquier acción o incluso se podría solo presentar un memorial ante el juzgado solicitando que se interrumpa? No, lo que pasa es que tiene que ser uno de esos supuestos que están específicamente establecidos ahí. Los extraprocesales, digamos que es otra de las diferencias que vamos a ver, las cosas que pasan afuera del proceso, son los 2 segundos incisos. Si usted reconoce expresamente o tácitamente por hechos indudables el derecho mío, que digamos soy su acreedor, o si usted paga intereses o hace pagos parciales a cuenta de la obligación, entonces en esos casos se interrumpe la prescripción. El supuesto procesal, que es el primer inciso, dice: por demanda notificada, que ya vamos a hablar un poquito más despacio de eso, por demanda notificada o por providencia precautoria ejecutada, nada más. Entonces usted simplemente presenta un memorial común y corriente pidiendo que se interrumpa la prescripción, no se interrumpe. Hablando de nuestro tema, en el proceso laboral, por ejemplo, si usted presenta un memorial a la Inspección General de Trabajo, eso se lo admite como interrupción de la prescripción. Pero en nuestro tema no hay alguien ante quien usted pueda gestionar. Y lo que pasa es que en el proceso laboral la regulación es distinta, porque ahí dice que se interrumpe, en otras palabras, pero por gestión ante juez o ante autoridad administrativa, una cosa por el estilo. Entonces, con una gestión que usted ante la Inspección de Trabajo está bien, y en materia no. O sería esto de los pagos parciales o el reconocimiento de la obligación, o hablando ya dentro del proceso, o es demanda o es ejecución de medida precautoria, ninguna otra cosa así. Sí, con la materia laboral se lo preguntaba. Luego decíamos, la caducidad no puede suspenderse, mientras que la prescripción sí se puede suspender, según lo que regula el artículo 1505 del Código Civil. La norma dice: no corre el término para la prescripción. Primero, contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que se es representante legal constituido. Segundo, entre padres e hijos durante la patria potestad. Tercero, entre menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. Cuarto, entre los copropietarios mientras dure la inquisición. Y quinto, entre los cónyuges durante el matrimonio y entre hombre y mujer durante la unión de hecho. Entonces, aquí es parecido a la interrupción de la prescripción, solo que el plazo va contando. De repente ocurre una causal de suspensión de la prescripción y
paramos el reloj, pero no lo regresamos a hacer, lo dejamos ahí en pausa. Entonces, supongamos que yo soy un hombre soltero que es acreedor de una dama, y esta dama tiene para conmigo una obligación que está sujeta a un plazo de prescripción de 3 años, y va corriendo un año de ese plazo de prescripción cuando ella y yo nos casamos. Entonces lo que dice la norma ahí es el plazo de prescripción se suspende, deja de seguir corriendo el tiempo, pero lo dejamos congelado en un año, de tal manera que si algún tiempo después nos divorciáramos, el plazo seguiría corriendo. Se había quedado en un año, sigue corriendo en un año y un día, un año y 2 días, etcétera, hasta que se cumplan los 3 años. Entonces, esa es la diferencia entre la interrupción y la suspensión. La interrupción regresa a ser, la interrupción solo deja congelado mientras está esta situación, y cuando la situación deja de existir, el plazo sigue corriendo como se quedó. Lo siguiente, la caducidad no puede renunciarse extraprocesalmente, mientras que la prescripción sí puede renunciarse extraprocesalmente, que es precisamente lo que hablaba aquí con su compañero. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Eduardo. De lo que hablaba aquí con Eduardo. De los 3 incisos que tiene la norma que regula la interrupción de la prescripción, el primero habla de cuestiones procesales, no nos interesa en este momento, pero los otros 2 son de cuestiones extraprocesales, cuestiones que pasan fuera del proceso. Entonces dice la norma, artículo 1506, la prescripción se interrumpe. Segundo, si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Es algo que pasa fuera del proceso, le mandó una cartita pidiendo una extensión del plazo, diciéndole que ya le iba a pagar, etc. Y tercero, por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial de la obligación por parte de este. Debía 1.000.000 de quetzales y pagó 100 quetzales a cuenta de intereses, como eso se interrumpió la prescripción. Es algo que también pasa afuera del proceso. En el proceso también se pueden renunciar tanto la caducidad como la prescripción, y por eso es que les hablo aquí de extraprocesalmente. En el proceso se puede renunciar cualquiera de las 2. ¿Cómo creen ustedes que se renuncia procesalmente a la caducidad o a la prescripción? Realizando algún acto dentro del proceso. ¿Se manda? Poner las excepciones. Muy bien, usted le da un punto. Ahora que se lo ponga. Si usted contesta la demanda, era procedente una excepción previa de caducidad, una excepción previa de prescripción, y usted contesta la demanda sin plantear la excepción. Entonces ahí renunció a su posibilidad de plantear, ya sea la excepción de caducidad o la de prescripción, la que estuviera imposibilidad de plantear. Pasa lo mismo con respecto a cualquiera de las 2. Entonces, tanto la caducidad como la prescripción se puede renunciar procesalmente. Extraprocesalmente, afuera del proceso, solo la prescripción. Con la caducidad no hay algún acto que usted pueda hacer afuera del proceso que le implique una renuncia a la caducidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Vamos a lo siguiente. La caducidad dice que no atiende a consideraciones de carácter personal, mientras que la prescripción sí puede atender, debería decir ahí, sí puede atender a consideraciones de carácter personal, según el artículo 1505 del Código Civil. El artículo 1505 del Código Civil, que es el de la suspensión de la prescripción. Si ustedes ven, todos esos supuestos de suspensión del plazo de prescripción son supuestos relativos a consideraciones de carácter personal, es decir, por algún vínculo personal que existe entre actor y demandado, o entre acreedor y deudor, más propiamente dicho. Primero, contra menores incapacitados durante el tiempo que usted es el representante legal constituido. Estamos hablando de consideraciones de carácter personal, padres e hijos durante la patria potestad, menores incapacitados con los tutores, con propietarios, cónyuges. Todos son cuestiones de carácter personal, atendiendo a las personas que están involucradas en esta relación de carácter material invocado.
o al menos a una de ellas, como el caso de los menores que estén sin representación. En el caso de la caducidad no importa. Si una persona o ambas están en cualquiera de esas situaciones, no importa el plazo, de todos modos corre. Y el siguiente, para evitar que se consume la caducidad, basta presentar la demanda si el juez la admite y la decisión no es revocada ni se declara con lugar a alguna excepción previa. Esto es importantísimo, porque esto es lo que tiene que cuidar uno cuando está en el proceso, si es abogado del demandante, para evitar que le pase, para evitar que llegue a plantearse una excepción de caducidad. Y lo mismo si uno es abogado del demandado, es lo que tiene que verificar que haya pasado como para poder plantear la excepción. Entonces dice, si hay un plazo de caducidad que esté transcurriendo, para evitar que llegue a cumplirse ese plazo, que por lo tanto la parte interesada pueda plantear la excepción previa de caducidad, basta con presentar la demanda, siempre y cuando el juez le dé trámite y luego no se revoque esa decisión, no se declare con lugar a alguna excepción previa, pero basta el planteamiento de la demanda. Para el caso de la prescripción, dice, para evitar que se consume, no basta presentar la demanda, sino que es necesaria su notificación al demandado o la ejecución de alguna medida precautoria, según el inciso primero del artículo 1506 que ya vimos. Es decir, si yo soy acreedor de una obligación civil, que como tal está sujeta a un plazo de prescripción, digamos, voy a reclamar una rendición de cuentas que tiene un plazo de prescripción de 3 años, y yo presento mi demanda cuando han transcurrido 2 años y 11 meses desde que la persona cesó en la administración, por lo tanto todavía estoy dentro de los 3 años que tengo de plazo de prescripción. Presento mi demanda cuando han transcurrido 2 años y 11 meses. ¿Evité que se consumara la prescripción con ese acto de presentación de la demanda? No, el plazo sigue corriendo como si nada hubiera pasado. Todavía dentro del mes que me queda, tengo que ver o que se notifique una medida precautoria, o que se ejecute una medida precautoria o que se notifique la demanda. Si pasa una de esas dos cosas, cualquiera de las dos, no importa cuál, antes de que se cumpla el mes, lo logré, evité que llegara a consumarse el plazo de prescripción. Si no pasa eso, si digamos no se logró ejecutar una medida precautoria por la razón que sea y no se logró notificar la demanda, sino hasta después de ya cumplidos los 3 años, me van a poder plantear la excepción previa de prescripción. Con la caducidad, basta que se presente la demanda. Si yo tengo 6 meses para presentar una demanda y el último día de los 6 meses presento la demanda, aunque notifiquen 5 años después, no importa. Ya con haber presentado la demanda dentro del plazo, evité que se consumara la caducidad. Entonces, como ven, en algunos aspectos es más favorable a quien va a ser demandado la prescripción porque se puede interrumpir o porque se puede suspender, pero en esta parte es más favorable la caducidad porque basta con presentar la demanda, mientras que del otro lado, del lado de la prescripción, se necesita o que se ejecute la medida precautoria o que se notifique la demanda. Que también visto desde el otro lado, es beneficioso para... Yo considero que la prescripción también en este caso es beneficiosa para el demandado porque a mí me conviene que se tarden 500 años en notificarme y que siga corriendo el plazo, ¿no? Pero también visto desde el otro lado, yo podría procesalmente lograr que se interrumpa la prescripción, no la caducidad, sin necesidad de plantear una demanda. ¿Quién me dice por qué? Con la Exactamente, a usted también le voy a dar un punto. Si usted pide providencias precautorias antes de la demanda, eso es una ejecución de una medida precautoria y por lo tanto con eso interrumpió la prescripción. Por supuesto que tendrá que presentar su demanda dentro de los 15 días siguientes y que no pase nada de esto de que la resolución sea declarada nula ni sea declarar con lugar a alguna excepción previa, etcétera. Pero digamos, si todo va bien con ejecutar una providencia precautoria antes de la demanda, yo logro evitar que se consume la prescripción. Si estuviéramos hablando de un plazo de caducidad, aunque hubiera una providencia precautoria antes de la demanda, eso ni quita ni pone. Si no es demanda, no hay interrupción de ese plazo de caducidad, no logramos evitar que se consuma
plazo de caducidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La caducidad solo puede plantearse como excepción, porque como les decía, la única norma que tengo respecto a la caducidad es este artículo 116 del código, que me dice que la puedo plantear como excepción previa. La prescripción se puede plantear como excepción previa, pero además se puede plantear también como acción según el artículo 1501 del Código Civil, de tal manera que es perfectamente admisible que exista una demanda cuyo único objeto sea que se declare la prescripción como una obligación. Si yo soy deudor o posible deudor de una obligación y ya transcurrió el plazo de prescripción, yo quiero tener la certeza de que después no voy a ser demandado, yo puedo plantear una demanda de prescripción cuyo único objeto va a ser que el juez en sentencia declare prescrita esa obligación y se acabó. Todo el lado de la caducidad. Para evitar que se consume, basta presentar la demanda si el juez la admite y la decisión no es revocada ni se declara con lugar de alguna excepción previa, que era con lo que les decía hace un momento. Presento la demanda dentro del plazo de caducidad, no tengo problemas, no importa cuándo se va a notificar, no importa cuándo se van a ejecutar medidas precautorias. Mientras que la prescripción, para evitar que se consume, no basta presentar la demanda, sino que es necesaria su notificación al demandado o la ejecución de alguna medida precautoria. La demanda de prescripción se deriva en una vía ordinaria, en un juicio ordinario. Depende de la obligación de que estemos hablando. Pues puede usted, si fuera una obligación estrictamente civil, sería un juicio ordinario. Si fuera una obligación mercantil, sería un juicio sumario. Aquí vamos, esto es lo único que nos falta, ¿verdad? La única forma de evitar la pérdida del derecho en el caso de la caducidad es ejercitando. ¿Cuál es el derecho que tengo yo pendiente y que se podría perder en el caso de la caducidad? El derecho a demandar. La única forma que tengo de evitar que se pierda es ejercitando, es decir, demandando. La prescripción. Se puede evitar la pérdida del derecho mediante la realización de actos distintos, como el pago de intereses por parte del deudor. Es decir, no necesariamente tengo que reclamar yo de forma judicial el cumplimiento de la obligación, sino si el deudor me paga intereses o me hace un pago parcial a cuenta de la obligación o me manda una cartita diciendo que me va a pagar después, en cualquiera de esos casos se evita la pérdida del derecho. Por supuesto se posterga porque empieza a contar otra vez el plazo de la prescripción, pero a lo que vamos es a que en el caso de la caducidad o demanda o eventualmente se cumple el plazo de caducidad, mientras que en el caso de la prescripción hay otras formas de evitar que eso llegue a ocurrir. Y ahí estamos, esas son las diferencias entre caducidad y prescripción. ¿Sí? Licenciado, ¿puede volver al punto donde estaba explicando de que puede plantearse como excepción y como acción la prescripción? Sí. El artículo 1501 del Código Civil dice: la prescripción extintiva, negativa o liberatoria ejercitada como acción o como excepción por el deudor extingue la obligación. Entonces, digamos que usted me contrata a mí para que yo otorgue una escritura. Y era una escritura, digamos, en donde el monto de la negociación era muy alto, por lo tanto usted me tenía que pagar una cantidad altísima en concepto de honorarios. La obligación de pagar honorarios profesionales está sujeta a un plazo de prescripción de 2 años. Entonces, supongamos que usted me contrató en agosto del 2011 para hacer esa escritura, y yo hice la escritura, y la escritura es de fecha agosto del 2011. Al día de hoy ya pasaron 2 años de ese tiempo, y supongamos que no ocurrió alguna causal de interrupción de la prescripción. Usted no me hizo pagos parciales, no me mandó alguna nota diciéndome que me debía, yo no lo demandé, no hubo una notificación de demanda, no hubo una ejecución de medida precautoria. El plazo corrió, se vencieron los 2 años y no ha pasado nada. Y entonces estamos al día de hoy en que usted dice: bueno, aquí esta obligación ya prescribió. ¿Será que espero que este señor algún día me demande
para yo interponer una excepción previa de prescripción, que puede hacer, es una de sus opciones, o bien me adelanto yo a los acontecimientos y lo demando yo. Usted, que es el deudor, me demanda a mí. ¿Para qué? Para que el juez en sentencia declare que está prescrita la obligación. Si yo, que soy el que tenía el derecho a cobrar los honorarios, lo demandara a usted, ¿qué es lo que pretendería que el juez declare? Pretendería que el juez declare la existencia de la obligación, que usted me debe esos honorarios y que lo condene a pagarlos. Aquí es a la inversa, es el deudor el que demanda, usted me demanda y su única pretensión es que se declare prescrita esa obligación. Y entonces ya tiene usted la plena certeza de que está liberado de esa obligación. Licenciado, ¿podría poner un ejemplo de cuando es necesaria su notificación en el caso de la prescripción para evitar que se consuma, que se consuma el derecho? Siempre. O sea, era solo la introducción. Siempre, porque, digamos, los supuestos de los dos últimos incisos, creo que es del artículo 1506, donde habla del pago de intereses, el reconocimiento expreso de la obligación, etc. Esas son cuestiones que ocurren fuera del proceso. Digamos que no ocurre algo de eso. Usted tiene dos opciones. O logra, digamos, esas son interrupciones extraprocesales del plazo de prescripción. Entonces, si no hay alguna de esas, usted tiene dos opciones. O consigue una interrupción procesal del plazo de prescripción, no tenía extraprocesales, tiene que tener una procesal, o se cumple el plazo de prescripción y se acabó, porque entonces el demandado va a poder plantear la excepción previa de prescripción en cualquier momento. ¿Qué más? Estas son procesales. Las del inciso primero son procesales. Entonces, si usted no tiene extraprocesales, o tiene procesal, o se cumple el plazo de prescripción, no hay más. Entonces, si ya estamos en el punto de que usted va a tratar de conseguir una interrupción procesal del plazo de prescripción, tiene dos opciones: o logra que se ejecute una medida precautoria, o logra que se notifique la demanda. Ojo, que se ejecute una medida precautoria quiere decir que efectivamente se cumple. De tal manera que si usted pide, por ejemplo, el embargo de un bien que está inscrito en el registro de la propiedad, y hoy era el último día del plazo de prescripción, y hoy presenta usted su despacho en el registro de la propiedad, pero lo operan 3 días después, ahí tomamos el plazo de prescripción, se cumplió. El plazo siguió corriendo hasta que la medida precautoria efectivamente se ejecutó, que fue cuando el registrador anotó el embargo. Entonces, pero usted me pedía algún caso en el que sea necesario la notificación de la demanda. Si usted no tiene una ejecución de medida precautoria, ya lo único que le queda es la ejecución de una medida precautoria. Entonces, las obligaciones civiles, que de hecho, eso no lo vi aquí en la presentación, tampoco lo tienen ustedes en sus hojas, que las obligaciones civiles siempre están sujetas a un plazo de prescripción. No se los puse, si no los puse, no. Entonces, las obligaciones civiles, bueno, civiles entendido en el sentido amplio, pues incluye las de familia, incluye las mercantiles, pero las obligaciones civiles, hablando del derecho de obligaciones, siempre están sujetas a un plazo de prescripción. Porque el artículo 1508 del Código Civil dice: la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación puede exigirse, y si esta consiste en no hacerlo, desde el acto contrario a la obligación. 1508. Entonces, las obligaciones civiles siempre están sujetas a un plazo de prescripción. La posibilidad de demandar no, solo si hay una norma que expresamente diga para demandar, para plantear esta demanda existe este plazo, o esta demanda está sujeta a un plazo de prescripción de tanto tiempo, tenemos plazo de caducidad, de lo contrario no. En las obligaciones civiles, decíamos, siempre tienen un plazo de prescripción, y como siempre tienen un plazo de prescripción, entonces siempre que esta relación material que usted va a invocar en su demanda sea relacionada con el derecho de obligaciones, usted va a estar sujeta a un plazo de prescripción. Y entonces, por ejemplo, usted es una esposa y resulta que su esposo no cumplía con la obligación de pagar alimentos. Usted demanda la fijación de una pensión alimenticia y le fijan una pensión alimenticia a su favor, digamos una pensión alimenticia de quetzales. Luego resulta que su esposo empieza a incumplir con esa obligación de pagar alimentos y
la obligación de pagar alimentos está sujeta a un plazo de prescripción de 2 años, que se van cumpliendo mes con mes, de tal manera que si, por ejemplo, usted hoy quisiera reclamar el pago de alimentos de agosto del 2011, eso ya estaría prescrito. Septiembre del 2011 ya está prescrito, porque se venció ayer el mes de septiembre. Y digamos que octubre del 2011 lo podría reclamar todavía, porque no está dentro del plazo de prescripción. Mejor dicho, porque todavía está dentro del plazo de prescripción, porque no se han cumplido los 2 años. Entonces, supongamos que usted no le han pagado sus alimentos desde agosto del 2011 y decide demandar y presenta su demanda hoy. Y entonces usted presenta su demanda hoy reclamando sus alimentos de agosto del 2011 a ¿qué sería? Septiembre del 2013. Entonces, en ese estado de cosas ya operó la prescripción de 2 meses. El obligado podría hacer valer la existencia de esa prescripción por esos 2 meses, el mes de agosto del 2011, y el mes de septiembre del 2011. De ahí en adelante, a partir de octubre del 2011, en este momento, que digamos el ejemplo que tenemos usted demandó hoy, va a depender de usted si todavía se cumple la prescripción de algún mes más o ya no. ¿Por qué? Usted hoy presentó su demanda. ¿Qué tiene que lograr antes, en este caso del 31 de octubre? Una medida precautoria o una notificación de demanda. Si usted presentó su demanda hoy y antes del 31 de octubre no logra eso, cuando llegue el momento él va a alegar la prescripción no solo de agosto y septiembre, que esa sí ya estaba cocinada, sino además la de octubre. Y si tampoco lo logra en noviembre, pues también la de noviembre, y así hasta que se logre. ¿Cómo puedo lograr yo la notificación si es tribunales que...? Es cuestión de procuración. Es cuestión de procuración. Y obviamente tendrá que haber hecho una labor adecuada en su momento antes de presentar la demanda, en el sentido de que se lograra, de que usted señalara un lugar donde efectivamente se le pudiera notificar a esta persona. Pues usted señaló para notificarle al obligado el lugar donde trabajaba, pero resulta que hace 6 meses no trabaja ahí, entonces no recibe la notificación, y en lo que usted averigua pasan 3 meses, mientras tanto sigue corriendo el plazo de prescripción y todas esas pensiones van a existir. Y ese ejemplo nos sirve para ilustrar también que la prescripción, sobre todo cuando es de este tipo de obligaciones que se denominan de tracto sucesivo, es decir, no es una prestación única, sino son prestaciones periódicas, la prescripción va ocurriendo en cuanto a cada prestación periódica. Es decir, si nos quedamos en el mismo ejemplo, usted reclamaba alimentos desde agosto del 2011, no podría decir, bueno, como ya pasaron más de 2 años, se acabó todo, no puede existir esta reclamación porque ya hay un par de meses prescritos. Nos olvidamos de esos 2 meses que sí están prescritos, pero en cuanto a todo lo demás puede continuar el proceso y perfectamente lograr el pago de esos meses. Y esa excepción también es perentoria. Puede ser perentoria en la excepción de prescripción, que si no lo... No, ni perentoria. La prescripción en el proceso civil es una excepción previa, perentoria no. En el proceso laboral la prescripción es una excepción perentoria, en el proceso civil la prescripción es una excepción previa. Nada más. El ejemplo que yo le estoy poniendo es un ejemplo en donde no habría juicio ordinario. Ahí ya le estoy hablando de que usted tenía una sentencia de alimentos y por lo tanto es una ejecución de sentencia. Entonces es otro tema distinto. Pero la excepción, la prescripción en los procesos de conocimiento es una excepción previa. Entonces, nunca es una excepción perentoria. Incluso, pues lo vamos a ver en un momento, no, tal vez la próxima clase no creo que nos dé tiempo. La prescripción es de las excepciones que se pueden plantear en cualquier estado del proceso. Entonces usted la puede plantear después, ya vamos a ver en qué supuestos. Pero eso sí se puede plantear después. Sí, pero no es perentoria, nunca es perentoria. Entonces la puede plantear en cualquier estado del proceso si se cumplen ciertos supuestos, que vamos a ver en su momento. Entonces, en ese caso pierde el calificativo de previo, sería solo excepción de prescripción. Sí, pero que, o sea, si se le fue al abogado y le poner una excepción previa en ese caso, a la hora de que siga el proceso, él puede tener de que, o sea, para no pagar esos 2 meses.
En ese caso no. En ese caso no, y ya le voy a explicar por qué. La posibilidad de plantear esas excepciones en cualquier estado del proceso no es simplemente porque a mí se me ocurrió, sino tiene sus requisitos. Ya lo voy a explicar. ¿Sí? Licenciado, en ese caso, como lo que estaría haciendo, dijo, no es un juicio de conocimiento, sino un ejecutivo de Una ejecución de sentencia. Ajá. Ahí siempre se puede plantear como excepción previa o se debe No, plantear como en los previa. procesos de ejecución no existe esa clasificación de previas y perentorias. Digamos, en este caso, sería una ejecución de sentencia. Usted plantea una excepción de prescripción. Ni previa ni perentoria, sino solo excepción de prescripción. Y digamos, en el caso que fuera de conocimiento, si hay ya ciertos periodos que están vencidos y hay otros que no, usted de todos modos tiene que cumplir con presentar su excepción por los meses que están vencidos o prescritos, mejor dicho, y de todos modos tiene que contestar la demanda por el resto. Sí. Tienen que hacer las dos cosas. De hecho, si quieren, olvídense del caso de los alimentos para no hacerse bolas y tomemos un ejemplo que sí fuera de un proceso de conocimiento civil. La obligación no era de pagar alimentos, sino era de pagar rentas, que el plazo de prescripción es el mínimo, 2 años. Entonces, igual, las rentas a partir de agosto del 2011 son las que debe este demandado. Entonces, usted presenta hoy su demanda reclamando las rentas que yo, que era el arrendatario, no le he pagado desde agosto del 2011 para acá. Entonces usted podría en ese caso hacer 2 cosas. Usted podría decir, ¿para qué me voy a meter a pelear las rentas de agosto y septiembre del 2011 si ya sé que están prescritas? Entonces en su demanda usted podría decir, este señor no me paga desde agosto del 2011, pero como agosto y septiembre del 2011 ya prescribieron, reclamo las rentas solo a partir de octubre del 2011. Esa sería una opción que normalmente nadie la toma. Normalmente lo que usted haría es decir, reclamo mis rentas desde agosto del 2011 hasta el día de hoy, y supongamos que yo sigo en el inmueble, más las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. Entonces, usted presentó su demanda hoy, 1 de octubre, y entonces yo voy cuando reciba la notificación de esa demanda, voy a ver si es procedente alguna excepción previa. Y entonces digo, bueno, pues aquí, y supongamos que las rentas se pagan a fin de mes. Entonces la renta la tuve que haber pagado, la de agosto del 2011 el último día de agosto y la de septiembre el último día de septiembre, de tal manera que a estas alturas ya pasaron más de 2 años desde que tuve que haber pagado tanto la renta de agosto como la de septiembre. Entonces, como le decía aquí a su compañera, con que usted presente la demanda no evita que se sigan cumpliendo plazos de prescripción en cuanto a los subsiguientes meses de renta. La única forma de evitarlo es o se notifica la demanda o se ejecuta una medida precautoria. Si usted logra que alguna de esas 2 cosas pase durante octubre de este año, entonces evitará la prescripción de la renta de octubre del 2011. Si no lo logra, si usted la notificación de la demanda la logra hasta noviembre del 2011 o la ejecución de una medida precautoria, perdón, del 2013 hasta noviembre del 2013 o la ejecución de una medida precautoria hasta noviembre del 2013, también va a operar la prescripción de la renta de noviembre del 2011, de octubre, perdón, del 2011. Entonces el punto es que cuando a mí me notifique de la demanda, yo voy a decir, bueno, aquí ya está prescrita la renta de agosto y la renta de septiembre del 2011, y entonces planteo una excepción previa de prescripción. Puedo pedir, supongamos que usted presentó su demanda hoy y para el 7 de octubre yo ya estoy notificado. Entonces, ¿puedo pedir en ese caso la prescripción de la renta de octubre del 2011? No, porque se logró el acto interruptivo de la prescripción antes de que se cumplieran los 2 años. Entonces yo solo podría alegar prescripción en cuanto a agosto y septiembre. Vamos a discutir toda la prescripción y el juez va a decir, bueno, declaro con lugar de excepción previa de prescripción y en consecuencia declaro prescrita la obligación de pago de las rentas de los meses de agosto y septiembre de 2011. Se acabó. Pero como la reclamación iba mucho más allá, entonces la demanda continuará en cuanto a los restantes meses. Ahora supongamos que lo que pasó fue que yo me fui sin pagar. Yo estuve ocupando el inmueble agosto y septiembre del 2011. Esos 2 meses de renta no los pagué y me fui.
Entonces, por lo tanto, la renta en octubre ya no se causó. La única reclamación que usted estaba haciendo era agosto, septiembre del 2011. Mismo ejemplo, presenta usted su demanda hoy, notifican el 7 de octubre. Cuando me notifican a mí, yo voy a plantear la excepción previa de prescripción, pero como ahí la prescripción abarca toda la obligación, entonces se acabó y el proceso ya no va a continuar. ¿Sí está respondida su pregunta? Sí, o sea, en este caso presento la excepción previa de esos meses y de todos modos la demanda va a continuar respecto a lo otro, ya prácticamente como haber presentado la... pero no, entonces ahí no me queda claro. Tengo que presentar siempre posterior a que me resuelvan la excepción mi contestación de demanda respecto al resto o simplemente ya continúa. No, pues, quedémonos con el mismo ejemplo. Usted demandado, yo demandado. Yo presento mi excepción previa de prescripción solo por esos 2 meses, después la declara con lugar. Y entonces, como dijimos en su momento, las excepciones previas interrumpen el emplazamiento. Entonces, de tal manera que aquí estamos hablando, no sería juicio ordinario, sino sería juicio sumario. El emplazamiento era por 3 días. Yo tenía 2 días para plantear excepciones previas. Y una vez que quede firme esa resolución de las excepciones previas, todavía me va a quedar 1 día más para contestar la demanda. Entonces, cuando quede firme la resolución donde declara con lugar mi excepción previa de prescripción, yo tengo 2 opciones: contesto la demanda en el día que me queda y seguimos adelante, o si no la contesto, 1 día después de eso, usted ya puede pedir que se siga el juicio en mi rebeldía. ¿Sí? ¿Más dudas de estas diferencias entre caducidad y prescripción? A ver. Yo tengo dudas con respecto a ese tema.